Bueno, mis hermanos, hemos orado, hemos colocado delante de la presencia del Señor este día de oración y estudio bíblico. Aleluya. Amén. Santo es su nombre. Y nosotros estamos estudiando hasta donde podamos llegar con el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación que Jesucristo le dio a nuestro hermano el apóstol Juan, el último apóstol vivo sobre esta tierra. Gloria a Dios, aquel que se recostó del pecho del Maestro, también llamado Juan el teólogo, el discípulo amado. Así se ha conocido a Juan. Vamos a entrar hoy en el capítulo 2, recordando que en el original la Biblia no está dividida ni en capítulos ni en versículos, sino que tiene un sentido secuencial y corrido. Por eso voy a leer el último versículo del capítulo 1 para que la idea no sea coartada, sino que la continuemos. Leemos entonces, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entendiendo por ángel, decíamos en la última clase, al que se refiere al que lleva el mensaje, al responsable de la iglesia, que no es un ángel del cielo, es un responsable que está en cada una de las iglesias. Si son 7 iglesias, hay 7 responsables que corresponden a lo que nosotros denominamos el pastor, el presbítero, los ancianos, los obispos. Todas esas palabras son palabras sinónimas del que lleva la dirección y la responsabilidad de dirigir las vidas de todos aquellos que nos congregamos en las diferentes iglesias. También dijimos que estas iglesias corresponden a la iglesia de Jesucristo a través de todas las épocas, que no representan una época determinada, sino que incluso nosotros mismos hoy, como iglesia del Señor, estamos representados en cada una de estas iglesias. Y el mensaje es un mensaje general para las 7 iglesias que representan la santidad, la perfección, la comunión y la obra terminada del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Es decir, escribe al pastor, escribe al anciano, al responsable de llevar el mensaje, porque en este momento que estamos leyendo, ángel, que viene de la palabra ángelus en griego, que quiere decir el mensajero. De eso se trata. No me voy a detener a describir las ciudades donde están asentadas las iglesias, porque eso lo consiguen ustedes en cualquier libro. Y siempre va a ser lo mismo, ahí no hay variación. Ni me voy a detener en la ubicación geográfica, porque siempre va a ser la misma, interpretando directamente de la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en sus diestras, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces identificamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene a los pastores, a los ancianos, a los líderes, a los responsables del mensaje en el hueco de su mano. Como lo dice el Evangelio de Juan, del mismo escritor, que él los tiene en el hueco de su mano y de allí nadie los arrebatará. Quiere decir, también explicamos que el hecho de que lo tenga en la mano derecha es un simbolismo de aprobación. El Señor los tiene en el hueco de su mano por protección, por aprobación y porque Él los sustenta. Él los ha llamado. Gloria a Dios. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, porque está diciendo el Señor aquí que Él conoce las obras que han hecho estos líderes, estos responsables en cada una de las 7 iglesias donde se pasea el Señor. Eso tiene correspondencia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. El que lo tenga lo puede leer. 13. Ajá. Dice así. 13 sí. al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Entonces, fíjense, pongámosle sentido a lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí en 1 Corintios capítulo 3, del 13 al 15. Es decir, el Señor va a evaluar las obras que nosotros hacemos mientras estemos en este cuerpo. Pero también va a evaluar el propósito de la acción. ¿Con qué propósito hemos hecho cada una de esas obras? Si esas obras han sido para la gloria y honra de nuestro Señor, entonces serán aprobadas por el Espíritu Santo de Dios, porque el fuego no solo representa el juicio que se está haciendo allí de esas obras, sino que representa al Espíritu Santo de Dios. Y hay una parte que es muy importante cuando dice el versículo que según esa obra sea aprobada, recibirá galardón. Si él mismo fuese salvo, será salvo como por fuego. Como por fuego, por de chepa, decimos nosotros allí. Pero por un pelín. No tendrá ningún galardón. Quedará sin galardón. Sin galardón. No es que están siendo juzgados para salvación, sino para galardón. Eso es lo que nos explica sobre yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Es decir, si dice que no puede soportar a los malos, es porque este principal, este mensajero, este pastor, anciano, presbítero, obispo, tiene discernimiento de espíritu, que es un don del Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu nos hace conocer lo bueno, lo malo, sobre todo a nivel doctrinal, a nivel de la palabra. Si lo que se nos está diciendo procede del Padre de las luces o procede de la carne del que está hablando. También puede discernir qué espíritu lo está conduciendo. Si es el Espíritu Santo de Dios o es un espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. De manera que si ellos dicen la palabra de Dios que no puede soportar a los malos, es porque los malos que están en la congregación, que sus frutos no son buenos, este líder los enfrenta. Y ahí tenemos una directriz de lo que debe hacer un buen líder. Actualmente nosotros, y yo me pongo de primero, para que nadie se sienta ofendido, en esta cultura que estamos somos muy sensibles. Y no nos gusta que nos llamen la atención. Y entonces lo que queremos es que nos estén pasando la mano, aunque nuestras obras sean malas. Pero ese no es el llamado que tiene el conductor de una iglesia. Porque si él no nos corrige, entonces nos pasará a nosotros y a él mismo, como le pasó a Elí
y a los hijos de Eli, Levanta. Ofni y Fines, porque la palabra dice que por cuanto Elí, siendo el sumo sacerdote y el padre de esos muchachos, tenía toda la autoridad, no los estorbó. Y estorbar es reconducir nuestra conducta cuando nosotros nos hemos desviado. Como dice el pastor, con mucho tacto, que no lo ridiculice, que lo llames aparte, que tengas un momento de encuentro con él, ¿verdad? Pero eso es muestra del amor paternal que un líder, en este caso aquí pues nuestro pastor, en compañía de su esposa, conduciéndonos en amor, no quiere que nosotros nos perdamos, entonces debemos ser corregidos. Corregidos. Y esto es lo que el Señor está diciendo en alabanza de la iglesia de Efeso. Porque nosotros vamos a ver que primero el Señor exalta todas las cosas buenas que cada una de esas iglesias está haciendo. Pero posteriormente Él señala el error. Porque yo voy a poner el ejemplo de un médico. Si un médico le diagnostica a usted una tuberculosis, ese es el mal que está en usted. Pero no le dice a usted, mire, hágase este tratamiento por cierto tiempo, venga cada mes para yo estar pendiente de que la enfermedad no lo mate. Si no le dice eso, lo está mandando a una muerte segura. Entonces el Señor primero exalta las cosas buenas como debe ser, luego hace un diagnóstico de la desviación que tiene esa iglesia, porque son iglesias de Jesucristo, le pertenecen a Él. Dice que a esos líderes los tiene en su mano, los conduce, los protege. Bueno, entonces tiene que hacer el reconvenimiento. Y todas las 7 iglesias van a pasar por allí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En esta iglesia hay personas que dicen que son enviados. No, hermano, yo soy un apóstol porque apóstol quiere decir enviado. Y entonces yo he sido enviado por Dios. Pero este líder los ha probado. ¿Cómo los ha probado? A través del discernimiento, si la palabra que ellos están dando y su conducta, su comportamiento, está en armonía con lo que dice la palabra. Yo soy evangelista y vienen hasta con evangelista en su nombre, en su teléfono. Ay, santo Dios. Entonces, fíjese, esto es algo muy bueno, pues que el Señor está exaltando al líder de esta iglesia, al mensajero. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque si usted dice que usted es llamado por Dios para un ministerio, pero su comportamiento, dice otra cosa, su conducta niega para lo que usted dice que fue llamado, pues lamentablemente usted o yo de primero, hermano ya me está señalando, ¿no? O yo de primero, la palabra. He dicho mentira, pues. Y acuérdese que los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los borrachos, entrarán al reino de los cielos. Entonces, por amor, uno tiene que hacer la corrección para que entremos todos. Para que entremos todos. Entonces, a veces uno no se explica. Bueno, vamos a decir en descargo a eso, posiblemente el grado de madurez. Cuando somos inmaduros, pues y nos llaman la atención o nos quieren reconducir nuestra conducta, lo sentimos como un agravio, cuando deberíamos darle gracias a Dios que hay alguien que nos dice por ahí no es, es por aquí. Gloria al Señor. Cuando la gente se pierde después, ay, no me llevé. Deseando Dios porque ese no. Entonces ha probado a los que dicen ser apóstoles, enviados, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces esta iglesia
Y este liderazgo tiene un discernimiento de espíritu. Son personas sabias lo que está allí. Que no se le cuela cualquier cosa. Sí, Señor. Es lo que hoy en día mucho le falta a las iglesias. Sí. Ese discernimiento. Sí. Hay mucha carencia de discernimiento espiritual. Fíjense una cosa, mi hermano, que estoy de acuerdo con usted. Porque la palabra dice que Dios al que llama lo prepara. Y si lo prepara, no estamos hablando ni siquiera de una preparación académica. Lo prepara en el sentido que tiene que darle dones. Sí, correcto. Porque a través del don es que se desarrolla el ministerio. Y aquí hay un don, ¿verdad? Sí, Jesucristo te da el ministerio. Y el Espíritu Santo te da el don. El don es la herramienta con la cual, si tú eres llamado, vas a desarrollar tu ministerio. ¿Cuál es el problema? Que muchos no son llamados. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Ustedes dicen que son enviados. Ustedes dicen que yo los envié, pero yo no los llamé. Y por supuesto, si no han sido llamados por Dios, no pueden tener los dones suficientes para desarrollar un ministerio. Eso ya niega de que han sido llamados. Más adelante vamos a ver quiénes son esas personas. Porque aquí la Biblia lo retrata. Lo retrata. Sí, eso es lo que nosotros estamos viendo. Iglesias que son mal conducidas, iglesias que se van más por lo material que por lo espiritual. Pero se llenan. Sí. Se llenan. Se llenan. Pero Se totalmente, Están totalmente. llenos. Sí, se llenan porque ancho, Ellos son espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por A él. gente le gusta que lo manipulen. Claro. Si no lo manipulan, no estiran. Muchos No, son los que entran y los por él. espectáculos, que es el entretenimiento, lo que la gente lo considera en la iglesia, que no hay entretenimiento, no viene. El número de Dios, yo estoy convencido de eso. Y un día prediqué sobre ese tema. El número de Dios son pocos. Ese es el tema de la mayoría de las mega iglesias que hay ahora. Sí. Dice en el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, el Señor está premiando, elogiando el motivo del servicio que este líder está prestando a la iglesia donde Dios lo ha colocado. Y dice aquí, por amor de mi nombre y no has desmayado. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 2, que tiene referencia a cómo deben ser hechas las obras. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2. Okay. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 2. Guardaos de hacer vuestra justicia Lo delante tiene, de los hermano. hombres para ser visto. Sí, De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, fíjense una cosa. Dice aquí que tu paciencia y has trabajado arduamente el motivo por amor de mi nombre. Y Mateo 6, del 1 al 2 dice, si usted no trabaja para honra y gloria, sea de hecho, sea de palabra, para glorificar a Dios, sino para ser visto de los hombres, si ese es el propósito del trabajo que nosotros tenemos, no busquemos galardón en el cielo, porque ya se nos pagó aquí en la tierra. El pago fue ser visto por los hombres, que era lo que nosotros queríamos. Pero entonces no estamos haciendo tesoros arriba en el cielo, donde los ladrones no hurtan. Aleluya. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Ahora, después de haber aprobado todo esto, y sobre todo
que en ese inicio ellos han trabajado arduamente por amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice por amor de mi nombre y no has desmayado, el nombre siempre indica el carácter. Es decir, estas personas cuando comenzaron la obra tenían el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Reflejaban la presencia de Jesucristo en sus vidas y eran perseverantes porque no habían desmayado. Una vez que el Señor ha alabado todo lo que ellos han hecho de acuerdo a su perfecta voluntad, en el versículo 4 comienza a hacer el diagnóstico de las correcciones que deben hacer en esa iglesia para mantenerse no en salvación, ellos son salvos, para mantenerse en comunión con Dios. Y de esa manera, estando en comunión, alcanzar el galardón o los galardones que de la mano del Señor se les entregará en aquel día. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo muy grande. Esto tiene el contexto en la parte cultural de la iglesia de Efeso. En Efeso estaba enmarcada esta iglesia donde existía un centro de conocimiento intelectual sumamente importante. Allí había una de las mejores bibliotecas que rivalizaba con Alejandría y con Atenas. De manera que estas personas eran sabias también desde el punto de vista humano en el poder intelectual. Pero, aquí es donde viene el pero que nunca falta, como decía un amigo mío, ahí está el pero que nunca falta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, la obra que se inició, como lo ha descrito, por amor, fue sustituido por el intelecto. Ahora están obrando intelectualmente sin sentir en su corazón el amor de Cristo. Entonces volvemos a lo que hemos explicado aquí, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Es decir, el hecho de que nosotros aprendamos, que no tiene nada de malo, porque siempre recuerdo a Pablo que dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Es decir, que nosotros no ignoremos sobre la palabra del Señor y el propósito de Dios en nuestras vidas, pero no podemos sustituir el amor de nuestro Señor Jesucristo por la vanagloria de tener conocimiento intelectual. La Biblia es un libro de equilibrio. Dice por allá el salmista, no me des tanto que me olvide de ti, ni me des tampoco que reniegue de ti. Dame lo justo para alabar tu nombre. Eso muestra el equilibrio. Esa expresión del salmista, dame lo justo, dame lo necesario para yo vivir en comunión contigo. Y no que yo me olvide de ti o que reniegue de ti. No me lleve a los extremos. La Biblia es un libro de equilibrio. No se inclina ni de un lado ni de otro. Nosotros, cuando nos inclinamos hacia un lado o hacia otro, tenemos problemas.